Hola, soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Vengo haciéndote preguntas a compartir contigo ideas sobre cómo cuidar nuestra mente. ¿Ahora tienes más pacientes que antes? Sí, hay más pacientes, porque la gente lo ha pasado muy mal con la pandemia. Hay muchas personas, que probablemente a ti te haya podido pasar, que no han visto a sus abuelos, no han visto a sus tíos, no han visto a sus amigos, y cuando la gente no ve a las personas que quiere, sufre mucho. Hay otras personas que han perdido a sus familiares, ya que estos se han muerto, y esto también genera mucha tristeza. Y luego hay gente muy preocupada. Las personas que están preocupadas se ponen más tristes y todos piden ayuda al médico, a mí que soy el médico de la tristeza, el médico de la angustia, para que les haga sentir mejor. Entonces, efectivamente, están siendo momentos duros, donde tenemos más pacientes y estamos intentando ayudar mucho a las personas que han sufrido en esta pandemia. Hay padres que toman muchas pastillas y no duermen bien. ¿Eso está bien? Cuando los padres están preocupados, su cabeza cambia. Es como que hay una sustancia dentro de su cuerpo que empieza a subir y eso, cuando llega la noche, no les permite dormir. ¿Y qué es lo que sucede? Que se toman una pastilla para poder descansar. Lo que es más recomendable es entender qué es eso que le preocupa, qué es lo que le está pasando a su cuerpo para que esa sustancia suba a lo largo del día. A veces hay que hacer ejercicio, a veces hay que pedir ayuda al médico, a veces hay que comer mejor y de todas estas maneras uno va encontrando la solución para no necesitar las pastillas para dormir. ¿Cómo tener paz en un mundo tan loco? Todo el mundo está librando una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. A todos nosotros nos preocupa algo. No conozco a ninguna persona, ni al que parezca que es más feliz, que todo le va fenomenal, que no haya algo que le preocupe. Hay momentos en la vida que esas batallas son terribles. La muerte de un familiar, una enfermedad, problemas económicos, algo realmente gordo. Pero el día a día son siempre pequeñas batallas que nos van impidiendo ser felices, o eso que llamamos felicidad. Mantener la paz y la calma consiste en poder aprender a disfrutar de las cosas buenas que tiene cada día y desconectar del bullicio, del hiperactivismo, del no parar de hacer para conectar con nuestro interior, para conectar con alguien especial, lo que yo llamo las personas vitamina, reírnos, la naturaleza, la música, y en esos momentos que fluyan esos pensamientos tóxicos, que fluyan esas cosas que nos preocupan y podamos aprender a respirar para conectar con la esencia y con lo bello de cada día. Una frase que me gusta dice: no hay que esperar a estar bien para estar bien. Nos hemos convertido hoy en día en una sociedad profundamente emocional. Somos adictos a experiencias vibrantes. Es como que existe una droga a la emoción. Especialmente hoy en día en la gente joven, todo se rige a base de emociones y la pantalla es la gran protagonista. La pantalla fue diseñada en un primer momento para generar emoción y las pantallas fueron diseñadas para ser adictivas. Cada vez que tú y yo estamos delante de la pantalla, se producen cambios neurológicos en nuestra mente y en nuestro comportamiento. Ahí surge la famosa dopamina, que es la hormona del placer. Y es esa hormona que nos ayuda a disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero mal gestionada nos hace ser adictos a algunas experiencias o algunos comportamientos. Si todo nuestro comportamiento se rige en base a nuestros sentimientos, mal vamos. Pero no significa, por tanto, que nos tengamos que convertir en robots, es decir, en personas que únicamente actúan desde la cabeza, porque la vida, lo que vale la pena, es cuando uno siente desde el corazón. Es decir, hay veces que va a haber que sentir y otras veces va a haber que actuar. Hay que hacer lo correcto y ahí hay que emplear una palabra que a la gente joven le da un poco de urticaria o le da un poco de vértigo, que es la voluntad. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Es decir, no hago todo lo que quiero ahora y ya, sino que pospongo la recompensa. Es decir, me acaba de llegar una notificación al móvil y no la miro. Me apetece comer esto y no lo como. Y con eso fortalezco mi corteza prefrontal, que es la zona que nos hace seres superiores. La zona de la concentración, la zona de la atención, la zona que resuelve los problemas. Cuanto más dependo de lo que siento, cuanto más respondo a mis impulsos o cuanto más dependo de la pantalla, peor funciona mi corteza prefrontal. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en el manejo de la frustración? Que la frustración es una mala gestión de las emociones. ¿Qué pasa? Que ha habido una sobreprotección en los últimos años en muchos aspectos. Antes vinimos de una educación muy autoritaria y hemos pasado esa sobreprotección.
Es decir, los padres, muchas veces por sensación de culpa, porque trabajan, porque muchas madres están trabajando, intentan dar a sus hijos un cariño malentendido con cosas, respondiendo automáticamente y de forma afirmativa a todos sus deseos, y luego que ha entrado todo el mundo de la pantalla. El mundo de la pantalla lo que está generando en el cerebro del niño, sobre todo cuando está introducido a edades muy tempranas, es una gratificación instantánea. Es decir, cada vez que estoy aburrido o cada vez que estoy estresado, tengo algo que me alivia. Pues en los jóvenes sucede lo mismo. Ellos se han acostumbrado a que cada vez que se sienten mal, que se sienten solos, que se sienten enfadados, que están frustrados, que están agobiados, cogen el teléfono. Y tú estás enseñando al cerebro que ante el aburrimiento o ante el estrés hay una vía de escape fácil. La conclusión es que estos niños están desarrollando una nula tolerancia a la frustración. ¿Qué hay que hacer? Lo primero de todo es retrasar el uso de los dispositivos en casa. De los 0 a los 2 años, 0, nada, absolutamente nada. De los 2 a los 5, poco. Y esto la Sociedad Americana de Pediatría, los psiquiatras, los psicólogos, cada vez lo vamos explicando más. Para eso, los padres tenemos que dar ejemplo. Lo segundo es enseñarle a hablar de sus emociones, identificarlas. Estoy triste, estoy frustrado, estoy contento, estoy rabioso, estoy esperanzado. Lo tercero es poner límites. Es decir, los niños tienen que tener límites claros, porque parece que tener límites va reñido con la autoridad y con el cariño. Pero esos límites hacen que los niños tengan su camino sencillo, saben lo que está bien y lo que está mal. Y finalmente, posponer la recompensa. Es decir, si tienen hambre, no pasa nada porque esperen 10 minutos. Si te piden un vaso de agua, que esperen. Es decir, fortalecer su corteza prefrontal. La zona de la corteza prefrontal que se encarga de la voluntad de posponer esa recompensa, nosotros la fortalecemos durante su infancia, su juventud y adolescencia. Hay gente que ante una situación con una enfermedad grave, como pueda ser un cáncer o algo semejante, pues piensa que el origen ha estado en un disgusto, en un trauma que ha tenido previamente y por eso se le ha producido esa enfermedad. ¿Tú qué opinas? Esta afirmación es muy simplista, como toda persona pues, se puede dar cuenta. Pero es cierto que en los últimos años nos hemos dado cuenta que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Digo el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas y neurológicas. Es decir, las circunstancias, lo que uno respira, la genética, el tabaco, la alimentación, todo influye. Pero hay una cosa que es muy importante. Las preocupaciones, el vivir constantemente en tensión, el estado de alerta o de amenaza, alteran nuestro sistema inmune y alteran nuestro organismo y nos meten en un estado de inflamación latente. Cuando uno lleva meses o años luchando contra algo real o imaginario que está en su mente o que está pasando en la vida real, el organismo se va modificando. El sistema inmunológico se va dañando y se produce un cuadro inflamatorio. Y si existía alguna posibilidad de que una enfermedad de las dañinas o crónicas o mortales surgiera, puede surgir en ese entorno. Por lo tanto, el cáncer no es solo debido, lógicamente, a un disgusto, pero los disgustos, las preocupaciones, los traumas y los estados de estrés mantenido pueden ayudar, pueden potenciar el desarrollo de una enfermedad grave. Los medicamentos a veces tapan los problemas, no los arreglan. ¿Tú coincides? Yo soy de la teoría que la medicación tiene que ayudarte a salir de un mal momento, pero tú tienes que aprender a gestionar tus circunstancias para que no vuelvas a recaer en ello. Si uno no aprende a gestionar su vida, aprende a trabajar su personalidad, aprende a manejar sus emociones, lo que sucederá es que el día que deje la medicación volverá a recaer. Muchas personas emplean o abusan de estos fármacos porque entrar a trabajar su mundo emocional les da vértigo. Es mucho más fácil tomar una pastilla que investigar o analizar tu relación de pareja, la relación con tus padres, la relación con tus hijos, los problemas económicos que tienes, es decir, entrar, abrir a degüello tu historia emocional y curar. Hay que aunarlo todo. No se puede curar solo con pastillas. Las pastillas ayudan, son una herramienta, pero no sustituyen el trabajo que cada uno hace de sanar sus heridas y de conocer cómo es su forma de ser. Después de lo peor de la COVID-19, como sociedad, en salud mental, estamos peor que nunca. Cuando la pandemia llegó a nuestras vidas, el cerebro del ser humano fue teniendo o fue surcando diferentes etapas. La primera
fue una fase de negación. Esto no nos va a pasar a nosotros. Esto es cosa de los chinos. La segunda fue una fase de miedo, una fase de histeria, donde el ser humano se enfrentaba a algo que nunca había vivido. Y nuestro organismo se puso en modo alerta. Empezamos a segregar cortisol, que es la hormona del estrés, y nos pusimos en lo que se denomina el sistema nervioso simpático, que es cuando todo nuestro organismo y nuestra mente se ponen en modo miedo. Esto tiene unas consecuencias directas en nuestro organismo. Todos nosotros tenemos situaciones a lo largo del día que nos meten en modo alerta. Y cuando esto sucede, se aumenta la adrenalina y el cortisol. El cortisol es una hormona cíclica, por las noches es baja y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, y luego vuelve a bajar. Es necesario que sea así para que yo tenga una buena salud. Pero cuando yo vivo en miedo constante, en un estado de incertidumbre o de alerta o de amenaza constante, yo me intoxico de esta hormona y todo, mi mente y mi cuerpo, se va modificando. Y empiezo con cuadros inflamatorios, con problemas autoinmunes, con problemas de concentración, de atención. Es decir, la pandemia ha generado un cuadro de intoxicación por cortisol. No diría que estamos peor que nunca, porque creo que hay momentos a lo largo de la historia donde el ser humano lo ha pasado muy mal. Y gracias a Dios existe la resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano para superar los traumas y salir fortalecido de ellos. Pero efectivamente estamos en un momento de enorme vulnerabilidad, de enorme debilidad mental, donde nos encontramos más tristes, apesadumbrados, irritables que hacía muchos años. Pero creo que las cosas van saliendo cada vez mejor y vamos saliendo de esta pandemia, vamos saliendo gracias a las vacunas, gracias a las buenas noticias, y saldremos fortalecidos, porque la pandemia ha ayudado a que volvamos a valorar las cosas pequeñas, esas que habíamos dejado de valorar. Pensar en la muerte nos ayuda a vivir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Toda filosofía nace al borde de la muerte. Es decir, todos nosotros hemos vivido una circunstancia donde hemos perdido a alguien o donde nos han contado una historia de alguien que ha perdido a alguien y se nos produce un revuelco en el corazón. Algo nos hace sufrir, nos replanteamos las grandes cuestiones. ¿Cómo quiero morir? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo me siento? ¿Habría terminado los deberes en la tierra y estoy orgulloso de ello? Y por eso no es un tema que haya que tener en nuestra mente todos los días, porque esto nos convierte en seres depresivos y en personas que no somos capaces de ilusionarnos. Pero en cambio, si de vez en cuando, una vez cada 3, 6, 8 meses, me paro a pensar y me planteo cómo es mi vida, o cómo me gustaría que me recordaran, o si lo que estoy haciendo tiene de verdad un sentido, un propósito de vida, esto nos puede ayudar a parar en esta vida tan extremadamente rápida en la que estamos acostumbrados a vivir, frenar y realmente decir, esto vale la pena. Por lo tanto, pensar en la muerte ayuda, pero no cuando uno piensa en la muerte todos los días, sino de vez en cuando, para que esto te ayude a darle sentido a tu vida. Dime algo que nos anime, algo que nos haga terminar esta entrevista con una sonrisa. Yo creo que muchos de vosotros me habréis escuchado hablar del sistema reticular activador ascendente, que es de esa zona que se encuentra en el tallo encefálico, aquí detrás, y es un rastreador del cerebro. Ese sistema reticular no se ha apagado durante la pandemia. Es aquel que cuando yo me ilusiono me ayuda a encontrar aquello que quiero en la vida real. Cuando una mujer está embarazada, empieza a ver carritos de bebé. Una persona busca un piso y de repente empieza a ver pisos de alquiler en todas partes. Uno se quiere comprar un coche y ese coche aparece por todas partes. Ese sistema reticular nos acerca a nuestras ilusiones. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Creo que nos encontramos en un momento donde hay que volver a darle vida a esas ilusiones que teníamos, porque cuando nuestro cerebro se ilusiona, se producen cambios neurocientíficos demostrados entre nuestras neuronas. Se conectan, hay una neurogénesis, hay movimiento de neuronas, hay nacimiento de esas neuronas que mejoran nuestro rendimiento mental. Y por otro lado, ese sistema reticular activa la posibilidad de que nos sucedan cosas buenas.